En el capítulo anterior conociste a los personajes más importantes en hacer del yoga una doctrina conocida alrededor del mundo. Sin embargo, las asanas todavía no figuraban en ningún lado. En este episodio, nos saldremos de la India por un momento para poder entender el movimiento internacional de cultura física que más adelante sería el catalizador que daría vida a las asanas. El yoga transnacional anglofónico nació en la cúspide de un entusiasmo sin precedentes por la cultura física y las disciplinas gimnásticas de Europa durante el siglo XIX. Estas disciplinas hallaron su camino hacia la India colonizada, impactando de manera tremenda sobre la conciencia del cuerpo de sus habitantes. Pero antes de llegar a la India, conozcamos los orígenes de este movimiento cultural que buscaba la perfección del cuerpo en Europa. En primer lugar, tenemos a J.F.C. Gutsmuth y su sistema de gimnasia creado en 1793, que se convirtió en el texto básico de educación física en Alemania y cuyos ejercicios, según él, no eran únicamente para formar cuerpos sanos y bellos que pudieran expresar moralidad, sino que también servirían para crear nuevos alemanes. Entre los 1830s y 1840s, Inglaterra también comenzó a poner énfasis en el ejercicio físico, creando rutinas de ejercicios como el modelo de ejercicios británicos para hombres de Donald Walker. Y así sucesivamente fueron apareciendo los modelos de ejercicios físicos y gimnasia a lo largo y ancho del continente europeo, siendo la revista El Athlete la más importante fuente de este movimiento en 1896, mismo año de las primeras Olimpiadas modernas, después de casi 1500 años de haber sido prohibidas en Roma por el emperador Teodosio I. Con el auge de los periódicos, se generó una excesiva preocupación por mantener un cuerpo saludable entre los hombres británicos de la clase media y una preocupación por construir y disciplinar el cuerpo entre la clase trabajadora, algo así como lo que sucede hoy con Instagram. Interesante, ¿no? Mens sana in corpore sano se convirtió en el lema de la sociedad británica, reformando la educación en las escuelas y el entrenamiento del ejército basándose principalmente en el destacado sistema Link, del cual hablaremos más adelante. Esta nueva doctrina por ejercitar el cuerpo se consolidó entre las escuelas públicas de Inglaterra y pronto a todo este conjunto de valores se le comenzó a llamar Muscular Christianity, que comenzó a llamársele así por una novela de Charles Kingsley llamada 2 Years Ago, en donde la usó para denotar cómo dominar al cuerpo por causas divinas. Esto pronto se convirtió en una cuestión de fe y ética que se esparció a grandes organizaciones como The Salvation Army y la Young Men Christian Association. A finales del siglo XIX este movimiento trascendió y creó la idea de que los individuos, así como las naciones, se obsesionaran con mejorar sus propios cuerpos y mejorar la raza de su nación por este medio. Al igual que el yoga moderno, excepto alguna minoría, la cultura física temprana regularmente se basaba en un profundo antiintelectualismo y la revalorización de este modelo triple del humano. Este movimiento no era una mera búsqueda mecánica para fortalecer el cuerpo, sino un proyecto para restaurar el equilibrio de las personas y la sociedad. Uno de los pioneros en crear un modelo de ejercicios físicos en Europa y que tendría gran influencia en el yoga fue el sueco Henrik Ling. Henrik Ling nació en 1776. Fue fundador de la gimnasia sueca, especialista en anatomía y fisiología humana, quien tras una parálisis en un brazo utilizó la esgrima como medio de rehabilitación, recuperando por completo la movilidad. Hizo un sistema de ejercicios con clasificaciones por parte del cuerpo y acciones a realizar, y además viajó a China a aprender diversas técnicas de masaje para después importarlas a Europa y crear el masaje sueco. Ling intentaba utilizar el ejercicio físico para curar enfermedades respiratorias, principalmente la tuberculosis. Sin embargo, no lo consiguió y paradójicamente fue la tuberculosis la que terminó con su vida. Después vinieron modelos más aeróbicos, como la gimnasia danesa, que poco a poco iban supliendo a los modelos anteriores, y cada vez que un modelo nuevo surgía y mostraba ser mejor que el anterior, el ejército británico era el primero en adoptarlo. Quizás ya te diste cuenta por dónde va la cosa. La India era una colonia del Imperio Británico y los soldados británicos de origen indio fueron los primeros en inculcar y enseñar estos modelos de ejercicios físicos a sus compatriotas en la India. Y a partir de este momento, los mismos indios comenzaron a desarrollar sus propios modelos de educación física para desarrollar cuerpos hiperatléticos y demostrar que sus sistemas eran mejores que los sistemas extranjeros. Algunos de los famosos representantes de estos modelos fueron el Raja de Aundh, a quien le debemos la secuencia del saludo al sol, Sri Raghavendra Rao, mejor conocido como Tiruka,
K.B. Iyer, Balsekar, Bazan, etc. Y cada quien con su estilo y filosofía predicaban modelos de ejercicios que enaltecían el culto al cuerpo por encima de cualquier otra cosa, haciendo énfasis en valores como la fuerza física y el vigor varonil. Algunos de estos pioneros de los modelos de ejercicio físico en la India comenzaron a aprovechar el movimiento para enaltecer los valores patrióticos y combatir la opresión británica con la intención de llevar a la India a una independencia, que no cumplió con su objetivo, pues como bien sabemos se logró gracias al movimiento pacifista de Mahatma Gandhi, pero esa es otra historia. Quizás si Gandhi no lo hubiera conseguido, habríamos tenido una revolución de yogis guerrilleros. De cualquier forma, estas nuevas secuencias de ejercicio comenzaron a tomar un tinte de revolución anti-inglesa y pronto la palabra yoga y yogi se transformarían una vez más, convirtiéndose en sinónimo de rebeldía contra la colonia y en lucha por la libertad. Podríamos decir que es en esta época, entre los 1920s y 1930s, que nacen las primeras asanas, especialmente la secuencia más famosa en todo el mundo, Surya Namaskara o el saludo al sol, que como ya mencionamos fue desarrollada por el Raja de Aundh, incluyendo posturas como el famosísimo perro boca abajo, que curiosamente en sus inicios no eran consideradas asanas. En estos años continuaban apareciendo intelectuales como el difunto Vivekananda, que predicaban diferentes métodos para alcanzar logros espirituales, como fue Swami Shivananda o Swami Yogananda, pero ellos seguían centrándose más en las doctrinas del yoga y sus propias experiencias místicas que en la práctica física. Pero surgieron maestros que se enfocaron en seguir desarrollando la práctica física del movimiento cultural. En agosto de 1933, el Palacio de Jagan Mohan en Mysore abrió su Yoga Shala con el objetivo de proporcionar entrenamiento físico a los jóvenes de la familia real y más tarde abrir las puertas a los niños y jóvenes de la ciudad. Su principal instructor fue Tirulai Krishnamacharya, quien de acuerdo a los registros del palacio fue citado para enseñar su sistema yógico de ejercicios al príncipe. En estos mismos registros, las clases de Krishnamacharya son categorizados como cultura física o ejercicio, o ambos. En un reporte del Palacio de 1934 y 1935, se puede leer bajo el encabezado de Cultura Física que 32 niños atendieron las clases de yogasanas y un gran número de alumnos atendieron la clase de Surya Namaskar. Esta anotación es muy interesante, pues sugiere que en ese tiempo el saludo al sol no era considerado parte de las yogasanas o las asanas, como Krishnamacharya llamaba las posturas de sus ejercicios. Quizás al notar esta preferencia por el saludo al sol, Krishnamacharya decidió tomar la secuencia e incluirla en sus yogasanas para tener más audiencia, lo cual no suena ni loco ni descabellado, y gracias a esto nacen los primeros flujos de yoga del estilo Mysore, que más tarde adoptaría uno de los dos pupilos más famosos de Krishnamacharya para crear su propio estilo. Sin embargo, las clases de Krishnamacharya no eran tan atractivas y eran más bien una opción secundaria para aquellos niños y jóvenes, hombres por supuesto, que no encontraban lugar en los deportes o en entrenamientos físicos que exigían mayor fuerza y vigor, por lo que los practicantes de las yogasanas eran una rareza y una minoría en la ciudad. Poco a poco el sistema de yogasanas se comenzó a impartir en diferentes escuelas públicas del estado de Mysore, pero aún así continuaba siendo un sistema de ejercicios poco atractivo comparado con los demás sistemas y deportes. ¿Pero en qué se había basado Krishnamacharya para desarrollar su sistema de yogasanas? Existen varias historias, pero ninguna tiene una fuente fidedigna y parece indicar que fue más bien un invento de él que fue puliendo a ensayo y error conforme lo desarrollaba. De acuerdo con T.R.S. Sharma, uno de los estudiantes de Krishnamacharya que no pertenecía a la realeza, menciona lo siguiente: Krishnamacharya estaba innovando todo el tiempo en respuesta a sus estudiantes. Él hacía variaciones de las posturas cuando veía que alguno de sus alumnos no podía ejecutarla fácilmente. Él estaba inventando e innovando constantemente. Krishnamacharya nunca enfatizó un orden peculiar de las posturas. No había nada sacrosanto con el orden en el que se realizaban. Él me decía: practica tantas como puedas. Según sus estudiantes, las enseñanzas de Krishnamacharya eran bastante pragmáticas y libres de dogma, siendo más bien una rutina de ejercicios físicos que algo espiritual o relacionado con la filosofía del yoga. Ahora sabemos cuál es el origen de las asanas modernas. Sin embargo, es importante mencionar que no existe una patente del yoga ni una autoridad que pueda declarar qué es y qué no es yoga. Pues como pudiste observar a lo largo de la serie, el yoga ha pertenecido a aquellos que lo han reclamado para darle un significado físico, intelectual o espiritual. Una última cosa.
No creas todo lo que he dicho aquí sin cuestionarlo. Hay muchísimas fuentes en donde puedes corroborar todo lo que he dicho en el video, comenzando con el libro Yoga Body de Mark Singleton. Mi intención es arrojar luz sobre el origen del yoga moderno para todos los curiosos que no se conforman con lo primero que les dicen. Así que si eres uno de ellos, también deberías cuestionarme, pues yo solo soy un curioso que como tú ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por tu valiosa atención. Hasta la próxima.